No voy a entrar en cosas que ustedes archi conocen, o sea, si les voy a hablar de ángulo, no vamos a entrar a definir lo que es un ángulo, todo el mundo sabe lo que es un ángulo, ¿cierto? ¿Ah? Incluso cuando uno ve un partido de fútbol y hasta el comentarista dice clavó la pelota en el ángulo, ¿cierto? Entonces todo el mundo sabe lo que es un ángulo. ¿Ah? Claro, ahí se refiere al ángulo recto de la esquina, porque puede ser abajo también, y nunca dicen en el ángulo de abajo, ¿cierto? No, el ángulo se refiere al ángulo de arriba, pero en fin, todo el mundo sabe lo que es un ángulo, ¿cierto? Se juntan dos rectas y da una amplitud, ¿cierto? De cuánto se abren, y el ángulo mide, el ángulo es esa amplitud, y también se mide, ¿cierto? Y hay distintos sistemas de medición. El más utilizado coloquialmente es el que heredamos de los babilonios, ¿cierto? El sistema sexagesimal, el de 0 a 360 grados, que hasta el día de hoy lo seguimos usando. La verdad es que no entiendo bien por qué. ¿Ah? Si nosotros numeramos del 1 al 10, ¿por qué numeramos los ángulos del 0 al 60 y tenemos un sistema horario y todo depende de unidades de medición diferentes? Pero en fin, seguimos haciéndolo así. Y hay otro, el de los radianes, que ya nadie ocupa, ¿cierto? Incluso cuesta encontrarlo en las calculadoras, ¿cierto? De 0 a 400, en fin. Y también está el sistema que es intrínseco de la matemática, que en lugar de medir en grados, uno mide en número de vueltas que le da la circunferencia, ¿cierto? Y ustedes conocen bien la equivalencia, ¿cierto? No me puedo equivocar. 180 grados son pi, ¿cierto? Y luego se usa la regla de 3 para transformar grado en cualquier cosa. ¿Ok? Pero hay una proposición que es básica y que de alguna manera ahí está, en esa proposición está la base de nuestra geometría plana euclidiana, ¿cierto? Y es que, y cuando uno la presenta con el formalismo, como que de alguna manera pierde un poco el sentido, pero bueno, lo que dice es que en todo triángulo, yo voy a anotar triángulos así con ese símbolo, la suma de los ángulos internos es lo voy a escribir así, 180 grados o pi o como ustedes quieran. ¿Ok? Esto es algo que conocían los griegos, probablemente se conocía antes. Obviamente los griegos no lo iban a anotar así porque no tenían ni este sistema de números ni este sistema de mediciones. Los babilonios decían que era la mitad de una circunferencia, ¿cierto? ¿Ok? Eso. ¿Ok? Y la verdad es que si uno lo piensa, no es del todo obvio porque el triángulo puede tener formas muy raras, ¿cierto? Cuando uno empieza a pensar, si uno alarga un lado y el otro lado tiene un lado cortísimo y el otro también largo, y se empieza a mover, bueno, varían los tres ángulos simultáneamente, ¿cierto? Y no es del todo obvio, pero la verdad es que cuando uno empieza a pensar las distintas posibilidades, surge rápidamente un asunto. Y el asunto es el siguiente. Voy a dibujar el clásico triángulo, que es un triángulo acutángulo, ¿cierto? Esto es típico en una clase de geometría. Uno hace el caso del triángulo acutángulo, ¿cierto? Y deja el caso del triángulo obtusángulo como tarea. Pero la verdad es que en este caso no es tan así porque bueno, aquí hay un pequeño círculo vicioso. Va a resultar del teorema que siempre hay por lo menos un ángulo agudo en un triángulo, ¿cierto? Tiene que haber. No pueden ser los tres ángulos muy grandes porque si no la suma superaría 180 grados. Pero todavía no sabemos que suma 180 grados. Pero el punto está en algo que es una construcción que heredamos desde los griegos, y es que dado una recta y un punto fuera de ella, ¿cierto? Pasa una paralela. Y de hecho pasa una única paralela porque es la esencia de nuestra geometría. Entonces este lado yo lo prolongo y acá arriba pasa una paralela, ¿cierto? Muy bien. Y una vez que pasa una paralela por este tercer vértice al lado, ¿cierto? Yo podría haber hecho la misma construcción con este lado y este vértice o con este lado y ese vértice. Resulta exactamente lo mismo. Sucede que como estas rectas son paralelas, tienen la misma dirección. Entonces, al ser cortadas por un trazo, ¿cierto? Este trazo, los tiene que cortar en el mismo ángulo
aquí y acá, ¿cierto? De hecho, esos ángulos tienen un nombre, se llaman los ángulos alternos internos, ¿cierto? Y depende cómo ustedes conciban la geometría. Hay gente que lo consigue axiomáticamente y dice estos ángulos son por el axioma tanto de... O se demuestra, ¿cierto?, a partir de los 5 postulados de Euclides. La verdad es que es intuitivamente obvio. Si yo tengo dos rectas con la misma dirección y yo los corto por un trazo, se tienen que formar los mismos ángulos, ¿cierto? En pareja. Hay dos tipos de ángulos. Uno y el suplementario, ¿cierto? Los que suman 180 grados. Entonces, y lo mismo pasa acá. Este ángulo corresponde al ángulo que se forma esta recta al cortarlo con este trazo, tiene que ser igual a este, ¿cierto? También son alternos internos. Y me queda el tercer ángulo, que es este. Y si se fijan, el rojo, el verde y el negro corresponden a los tres ángulos del triángulo y están sumando 180 grados, ¿cierto? Y esta configuración resulta independiente de la forma del triángulo, ¿cierto? Si yo tomo cualquier triángulo, yo me paro en un lado, lo elijo como base y tomo el otro como tercer vértice y ahí hago pasar la paralela, va a repetirse exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay una notación que es relativamente estándar. A los ángulos se les coloca nombres alfa, beta, gamma, ¿cierto? Y en general se le coloca vértice con nombre ABC. Y bueno, lo que está diciendo es que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, que uno escribe también como pi en el sistema de medición en el cual la vuelta completa son 2pi. ¿Ok? Ya. Muy bonito. Eso, de hecho, es básico, pero voy inmediatamente a contarle algo que no es del todo obvio a partir de esto. Esto vale para el triángulo, y si yo tomo un polígono con más lados, obviamente la suma va a dejar de ser 180 grados. Si yo tomo un cuadrado, los cuatro ángulos son 90 grados, o un rectángulo, y ya la suma pasa a ser 9 por 4, 360, ¿cierto? Y si yo tomo un pentágono, ¿cuánto vale? 540. Y en general todo el mundo conoce que en un eneágono, o en un polígono de n lados, se cumple que la suma es, le voy a poner hacia los ángulos, alfa 1 hasta alfa 2 hasta alfa n va a ser, ¿cuánto vale? Hay una fórmula. N menos 2 por 180. N menos 2 por 180. O n menos 2 por pi. ¿Ok? Eso es lo que suman los ángulos internos del polígono. Internos. Ya vamos a hablar de los ángulos externos. Ok. ¿No falta nada en ese enunciado? Esto es archiconocido, esto es ultra útil para las pruebas, etcétera, pero ¿no falta nada en ese enunciado? ¿Condicional n? No. ¿No hay que pedirle algo extra al polígono? Fíjense, yo no he dicho que sea convexo. ¿Ok? ¿Será que necesito que sea convexo? Por ejemplo, si yo dibujo un cuadrilátero, aquí ustedes están de acuerdo en que la suma es 360 grados, ¿cierto? Pero si yo le dibujo ese cuadrilátero, ¿la suma es 360 grados? Bueno, aquí los ángulos internos son estos. Y acá los ángulos internos son este, que es mayor a 180 grados, y ese, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que los dos casos suman 360 grados? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿están todos de acuerdo en que si yo hago este polígono, sencillito, aquí me quedó medio curvo, así que lo vamos a cambiar.
que no sé cuántos lados tiene, ¿eh? De hecho, cuesta ver lo que está dentro y lo que está afuera, ¿cierto? ¿Sí? Lo estoy tratando de sacar un poco de la intuición. ¿Están todos de acuerdo a que la fórmula se cumple? Claro, hay que contar el número de lados. ¿Cuántos n? No sé, podemos contarlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Me faltó uno. 35 lados. Entonces sería 33 veces 180 grados. ¿Están de acuerdo en que eso es verdad? ¿Es evidente? Miren, les voy a explicar que hay algo, sí, se cumple, pero hay algo que no es tan evidente. Porque ustedes lo dijeron por ahí. ¿Por qué la suma de los ángulos en un cuadrilátero es 360 grados? Porque lo que uno hace es dividirlo en triángulos, ¿cierto? Entonces voy a tomar este, y aquí como el cuadrilátero es convexo, yo tiro cualquiera de las dos diagonales y lo divido en triángulos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo aquí miro este ángulo y este ángulo. ¿Cuánto suman esos tres ángulos? 180 grados, porque es el ángulo de un triángulo. Y luego yo mido este, y también suman 180. Ahí tengo 360 grados. Y resulta que este con este se me acoplan y me dan el ángulo original del cuadrilátero. Y este con este se me acopla y me dan el otro ángulo. Y estos dos correspondían en ángulos del cuadrilátero. Entonces la suma total corresponde a la suma de los ángulos del cuadrilátero, ¿cierto? Y por eso son 360 grados. ¿Ok? Y yo lo pude haber hecho con esta diagonal o con esta diagonal. ¿Está claro? Pero si vamos al cuadrilátero, no convexo que está aquí, ya se nos presenta un problema porque yo no puedo tirar esta diagonal. ¿Cierto? O sea, lo puedo hacer, pero una diagonal que queda afuera. Por eso no es convexo, hay alguna diagonal que queda afuera o que pasa por afuera. Pero todavía puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Sí? Y se cumple lo mismo. Tengo S y S suman 180, este y este suman 180, los acoplo y estos dos ángulos me terminan dando el ángulo que es mayor a 180. ¿Ok? Entonces yo lo pude dividir en triángulos. Pero allá, ¿se dan cuenta de lo que no es obvio? Lo que a uno nos gustaría es dividir cualquier polígono en triángulos. Y eso no es del todo obvio que se puede hacer. Eso requiere, por lo menos, argumentar algo. Porque uno mira un ejemplo y dice, bueno, voy a empezar al tanteo, ¿cierto? Aquí ya le saqué un pedacito, aquí le saqué otro, aquí otro, aquí otro. Y la verdad es que uno, y aquí voy a tener que hacer esto, y va a empezar a aparecer, no sé, un cuadro de Kandinsky, esta cosa, pero va a quedar algo. Y la verdad es que siempre se puede. Ven, miren, aquí ya me equivoqué porque estaba tirando una diagonal por fuera. ¿Sí? Ok. Y ahí también estoy por fuera. Estoy por fuera. Y este también estoy por fuera. Ese está por dentro. Gracias. Es que tengo que tirarlo acá. Después tengo que ir acá, acá, acá. Y ahí creo que lo tengo dividido en triángulo. Acá me falta eso y eso. Creo que ahí está dividido por triángulo. ¿Falta uno todavía? Aquí. ¿Este? Y ese. Aquí. Aquí. Y acá. Ok. Y ahí me quedó a mí. Es bien monstruoso. Pero en fin, tenemos un polígono raro y yo lo logré dividir en triángulos. Cada triángulo aporta 180 grados. ¿Cuántos triángulos me salen? Me salen, si tenía 35 lados, tenía que salir 33, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy trazando una línea, me va apareciendo un triángulo nuevo, ¿cierto? O sea,
cada triángulo bueno, eso lo que se ve mejor con un polígono convexo. Cada vez que yo voy trazando una diagonal, va apareciendo un triángulo y voy gastando un lado del polígono original, salvo al principio o al final, depende cómo lo cuenten, donde necesito gastar los últimos 3 lados y por lo tanto tengo que restarle 2 veces el polígono. Por ejemplo, acá tracé una diagonal y tengo 2 triángulos y ocupé 2 lados acá y 2 lados acá. Si yo tuviera un pentágono, cada vez que yo voy trazando una diagonal voy ocupando un lado más. ¿Ok? Hay algunos triángulos por fuera. ¿Se dan cuenta? Sí, pero más allá de eso, ya me quiero olvidar de este dibujo, porque lo que yo les quiero mostrar es que hay algo que no es evidente en esta fórmula. ¿Ok? Para tratar de descontextualizarlo. O sea, nosotros conocemos esta fórmula, pero como que a uno se le olvidó cuestionarse que no es del todo evidente la fórmula. Para polígonos convexos estamos de acuerdo, es una obviedad. Yo lanzo la diagonal que sea y me va a resultar, lo divido en triángulo. Pero para polígonos no convexos uno tiene serios problemas en reconocer lo que está dentro y lo que está fuera. Y no es claro que yo siempre pueda dividir el polígono en triángulo. ¿Ok? Aquí yo lo hice mirando, pero si yo les doy un polígono de 457.512 lados y se los dibujo en la pizarra y les digo divídalo en triángulo, no es evidente. Pero siempre se puede. Y eso es un lema, y un lema que tiene un nombre bonito. A mí me gustan las cosas en matemática que tienen nombres bonitos o nombres extraños. Se llama el lema de la oreja. ¿Habían escuchado alguna vez hablar del lema de la oreja? Hay nombres raros en matemática. Lema de la oreja. Todo polígono tiene una oreja. De hecho, todo polígono tiene 2 orejas, al menos. Les voy a explicar una pseudo demostración del lema de la oreja, pero o una idea de la demostración, porque es un poquito engorrosa porque hay que mirar varios casos, pero lo importante es que lo tengan claro. ¿Qué es una oreja? Una oreja es algo que a uno le sale del cuerpo y como que queda por fuera, ¿cierto? Por eso se llama así. El lema de la oreja dice que en todo polígono hay, en alguna parte, hay una manera de, yo tengo 2 lados y yo trazo una recta y me queda un triangulito que no contiene ningún otro vértice del polígono. ¿Ok? O sea, yo les dibujo un polígono raro así. Y por ejemplo, ¿qué sería una oreja? Una oreja sería esto. Es una oreja del polígono. Porque yo tengo 3 vértices consecutivos, ¿cierto? Y si yo trazo esa diagonal, me queda por dentro del polígono y aquí adentro no hay ningún otro vértice del polígono. ¿Ok? Eso sería una oreja. Esto de acá también sería una oreja, esto de acá también sería una oreja. ¿Y qué sería un ejemplo de algo que no es una oreja? ¿Ok? Por ejemplo, este vértice con este y este son 3 vértices consecutivos en el polígono, ¿cierto? Pero si yo voy y uno S con S, y yo veo lo que queda, se me sale del polígono, de hecho. Quedan vértices acá adentro. ¿Ok? Eso no es una oreja. ¿Está bien? Entonces, el lema de la oreja dice, todo polígono, y obviamente que estamos pensando en el caso complicado, que es el caso no convexo, pero también vale para los convexos, tiene al menos 2 orejas. La verdad es que me bastaría con que tuviera una, pero prefiero decir que tiene 2 para que es... Y de ahí sale el nombre, no solo que es algo que a uno le sale, sino que tiene por lo menos 2. Todo polígono... Dígame. Esto es oreja porque aquí yo tengo 3 vértices consecutivos y si yo trazo la línea entre un vértice y el subsiguiente, me queda determinado un triángulo que está totalmente contenido en el polígono
y que acá adentro no hay ningún otro vértice del polígono. ¿Okay? ¿Está claro? Tienen que ser consecutivos. Este vértice y este vértice sí son consecutivos, pero si yo uno esto con esto, no me queda un triángulo que esté contenido en el polígono, porque el polígono se vuelve a meter acá adentro, ¿cierto? Acá yo podría destruir la oreja. ¿Cómo destruiría la oreja? O sea, si yo tengo que modificar el polígono, pero si yo hago esto, ¿cierto? Esos tres vértices siguen siendo consecutivos, este y este siguen siendo consecutivos, ¿cierto? Pero esta parte dejó de ser una oreja porque ya no me queda contenida dentro del polígono porque se me vino a meter un vértice adentro, ¿cierto? ¿Se fijan? La parte azul ahora se salió un poco del polígono. ¿Ok? Pero de todas maneras, el nuevo polígono, de acuerdo al lema, sigue teniendo orejas. Sigue teniendo al menos dos. Esto sigue siendo una oreja. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo destruyo esa oreja? Tendría que mandar otro polígono para acá adentro. Pero si yo lo destruyo, me van a aparecer orejas en todas partes. O sea, en otras partes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto es un lema bonito, pero tampoco es del todo obvio. Porque yo podría empezar a pensar, si yo empiezo a complicar la figura para ir destruyendo la oreja, tal vez yo puedo destruir toda la oreja del polígono. Lo que dice el lema es que no puedo hacer eso. Ya, pero antes de explicarle por qué el lema es verdad, les voy a explicar que... Sí, obviamente. Les voy a explicar por qué el lema de la oreja permite resolver este problema. ¿Cierto? Y es más o menos obvio, ¿cierto? Porque si yo tomo un polígono, no importa, aunque tenga 15.417 lados, sé que tiene una oreja. Y como tiene una oreja, yo ahí tengo un triangulito que me aporta en suma angular 180 grados, y después me olvido de ese triangulito y lo que me queda es un polígono con un lado menos. ¿Cierto? Porque en la oreja habían dos lados del polígono original. ¿Sí? Entonces me queda un polígono con un lado menos. Y a ese polígono con un lado menos le vuelvo a aplicar el lema. Todavía tiene dos orejas. Le saco una oreja, tengo 180 grados, y me queda un polígono con un lado menos todavía. O sea, con dos lados menos respecto al original. Y así sigo, ¿cierto? Hasta que al final de ese proceso, habiendo agotado todo lo que puedo hacer, yo tengo una descomposición del polígono original en triangulitos. Y ahí vale el argumento de que la suma de los ángulos internos es igual a la suma de todos los triángulos. Hay n-2 triángulos, por lo tanto tengo una suma que es n-2 por 180 grados. ¿Está claro? El punto es que había algo escondido allí. Y esta es una manera de resolverlo, es a través del lema de la oreja. ¿Ok? Todo polígono entonces tiene oreja, de hecho tiene al menos dos orejas. Un ejemplo de un polígono con dos orejas, exactamente con dos orejas. Perdón. Bueno, vamos a dejar de lado el caso de los triángulos, porque el triángulo, o si ustedes quieren, el triángulo es una oreja, pero es como el polígono mal formado para esta casa, ¿cierto? No nos compliquemos por eso. Al menos 4 lados. Si no, para el triángulo no tiene mucho sentido considerarlo. Y el ejemplo, el prototipo de un polígono con exactamente dos orejas es este. ¿Ok? Esta es la única división que yo puedo hacer, y esta es una oreja y esta es una oreja. ¿Cierto? Yo no puedo trazar la otra diagonal porque si yo hago esto, fíjense, aquí yo tengo vértice consecutivo, pero está por fuera el triángulo que me queda. ¿Cierto? Entonces no es una oreja. ¿Está claro? Entonces, hay polígonos con exactamente dos orejas. Y hay polígonos con muchas orejas. De hecho, ¿y ese primer polígono que dibujo, el primer cuadrilátero, ahí también tengo dos orejas? Aquí tengo dos orejas, pero también puedo hacer esta división. Y si yo hago esa división, veo una oreja acá y una oreja acá. Entonces tiene 4 orejas. ¿Cierto?
¿Está claro? O sea, depende de todas las diagonales que se Exacto, hacen. depende de todo. Yo estoy pensando en todas las posibilidades de descomposición que yo podría hacer. ¿Cuántas orejas me Tiene salen? dos numerales. Vale. ¿Ok? Y esta es la única manera de dividirlo y por lo tanto por eso tiene solamente dos orejas. ¿Ok? Ya, y les voy a explicar con las manos por qué esto es verdad, porque escribir una demostración es un poquito engorroso, pero se van a convencer de que es verdad. ¿Ok? De hecho, esta demostración tiene un nombre, se lo voy a decir al final para no asustarlo, pero el esquema de demostración es muy sencillo. Lo que tengo que saber sí o sí, y que en realidad lo que no es obvio, es que en todo polígono hay por lo menos una diagonal que no se sale, independiente si es convexo o no. Si es convexo, cualquier diagonal queda dentro. Si no es convexo, hay diagonales que se salen, ¿cierto? Pero hay por lo menos una diagonal que no se sale. ¿Ok? Y eso lo vamos a dejar registrado acá. O sea, ya sea convexo o cóncavo, siempre va a haber una que no se sale. Por lo menos uno. Ya. Por lo menos una. ¿Ok? Y de nuevo, no es obvio si uno mira la figura, pero la verdad es que aquí yo lo que hice fue empezar a buscar diagonales que no se salen, ¿se fijan? Y siempre encontré. Pero siempre hay una diagonal que no se sale, por lo menos una. ¿Ok? Y la verdad es que trazando estas diagonales que no se salen, uno termina encontrando orejas. Ese es el punto. Entonces, en realidad, lo fundamental es que en todo polígono hay una diagonal que no se sale. Entonces, volvamos a un caso así. Esta diagonal está por fuera, pero esta diagonal está por dentro, ¿cierto? Y hay diagonales que pueden estar un pedazo por fuera y un pedazo por dentro. Tampoco me sirve. Yo las quiero totalmente adentro. ¿Ok? ¿Ya? Entonces nos vamos a concentrar en esto y les voy a tratar de explicar por qué esto es verdad. Y de nuevo, vamos a ver que hay algo no evidente en esto. Lo que sucede, y aquí es difícil de decirlo así axiomáticamente en geometría, pero es algo que es obvio, ¿ah? Y que uno en realidad tiene que pensarlo físicamente más que en la pizarra con un dibujo o usando axiomática. Es que en un polígono, sea no convexo o convexo, no pueden ser todos los ángulos mayores a pi. No pueden ser todos los ángulos mayores a 180 grados, ¿cierto? Aquí yo tengo un ángulo mayor a 180 grados, pero aquí ya se me formó un agudo, ¿sí? Tiene que haber en alguna parte un ángulo agudo. No pueden ser todos mayores o iguales a 180 grados, ¿ok? Tiene que haber en alguna parte un ángulo agudo. Y la razón es más o menos evidente, y es porque si no el polígono no se me puede cerrar. Siempre se está abriendo, siempre se va abriendo, ¿cierto? Entonces en ningún momento puede el último vértice conectarse al primero, ¿cierto? Cuando yo voy recorriendo un polígono, por ejemplo, yo lo voy recorriendo hacia acá, si yo giro en un ángulo agudo, me voy para acá y después en algún momento puedo hacer la curva para cerrarme. Pero si yo giro siempre en el sentido contrario para cerrarme, nunca voy a poder cerrarme. Eso es evidente. Por lo tanto, si todos los ángulos son mayores o iguales a 180 grados, no puedo llegar al final a formar un polígono. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Eso es evidente mentalmente, físicamente, ¿cierto? Bueno, escribirlo como demostración matemática no es tan fácil, pero es evidente. Y es una cosa bonita. Después vamos a ver un ejemplo también de otra cosa que uno ve evidentemente si uno lo piensa físicamente como un ser que se mueve en el plano, pero no es tan evidente desde el punto de vista axiomático. Este es un ejemplo que yo le llamo como la geometría de la hormiga. La hormiga sabe perfectamente esto y no sabe nada de geometría axiomática. Si la hormiga se mueve así,
sabe que tiene que hacer en algún momento un ángulo agudo para volver al mismo lugar. Si no, no va a volver nunca. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que hay por lo menos un ángulo agudo y tomemos ese ángulo agudo. ¿Está bien? Y se pueden dar dos casos. Se puede dar el caso bueno, donde yo tomo ese ángulo agudo, este es el vértice anterior y este es el vértice posterior. Y aquí, esa diagonal me quedó adentro. Y si yo hice eso, ahí me quedó una oreja, ¿cierto? Y ya por lo menos tengo una oreja, y como tengo más polígonos por el otro lado, si yo voy repitiendo el proceso, me sale por lo menos otra oreja. ¿Ok? Y ahí me salen las dos orejas. Pero el punto fundamental es que aquí la diagonal quedó adentro, ¿cierto? Pero pude haber tenido la mala suerte de que pasara lo que pasa en el caso fundamental. Siempre hay que guardar este caso como el caso fundamental. Yo sé que hay un ángulo agudo. Yo no sé si hay más ángulos agudos. En fin, es lo que yo sé por ahora. Supongo que yo me fui a parar en este ángulo agudo y quise repetir el argumento. Voy a tener problemas, ¿cierto? Porque en este caso el vértice anterior es este, el posterior es ese, trazo la diagonal y está por fuera. Me quedo. O pudo haber sido más complicado, una parte afuera y una parte adentro. Entonces, en ese triángulo se me vino a meter otro vértice del polígono. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Someramente, esto hay que formalizarlo un poquito, no es tan fácil como lo voy a decir, pero es esencialmente lo que les voy a decir. Yo busco el vértice que me quedó más próximo a este y que se me metió en el triángulo. En este caso hay solo uno, ¿cierto? Pero pudo haber habido muchos más. Por ejemplo, pudo haberse dado el caso en que esto era así. Vamos a hacer una cosa re complicada, ¿ok? En ese caso, una parte de esa diagonal quedó adentro y una parte afuera, y hay varios vértices que se me metieron en el triángulo, ¿cierto? Pero yo busco el que quedó más cerca. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo hago? Trazo esa diagonal. ¿Sí? Y esa es una diagonal que quedó por dentro. ¿Está claro? No puede ir a intersectar a nada que quedó por fuera, porque si no, significaría que este vértice dejaría de ser el más cercano a este. Si yo pasé por fuera, tiene que haber ocurrido algo del polígono que se me mete por acá que hace que una región quede por fuera, ¿cierto? Pero como es el más cercano, ese algo no puede ocurrir y por lo tanto esto tiene que quedar contenido. ¿Está bien? Y eso es. ¿Ok? Los terminé, espero haberlos convencido de que pasaba algo que no era evidente, pero que de alguna manera entendimos. ¿Ok? Pero fíjense que lo entendimos sobre la base de algo que no es totalmente axiomático, porque para llegar a todo esto yo les tuve que convencer con un argumento, el argumento de la hormiga, ¿cierto? El argumento físico, de que en todo polígono hay por lo menos un ángulo agudo. ¿Ok? Y yo los desafío a escribir, usando los postulados de Euclides, una demostración de eso. ¿Ok? Porque es sumamente engorroso. ¿Ok? Ya, entonces ahora sí podemos usar nuestra fórmula querida de que los ángulos internos de un polígono son 180 grados. Perdón, son 180 grados por el número de lado menos 2, ¿cierto? La famosa fórmula de la PSU. Los niñitos tienen en su torpedo así de memoria, y si quieren el ángulo interno del polígono regular tienen que dividir por n, entonces dicen n menos 2 por 180 y por n, y le aplican. Ok. Y ahora vamos a jugar con esto, ¿ok? Y les voy a enseñar algo de geometría que debiera estar en todos los programas de la escuela, porque pucha que es bonito, especialmente para quienes les gusta hacer manualidades, que ven la geometría no como algo como se plantea para hacer problemas, sino para hacer manualidades. Vamos a resolver un viejo problema de la geometría, para el cual ya tenemos todos los elementos, pero en un caso concreto bien particular. Esto viene desde los griegos,
le interesó mucho a Arquímedes, después le interesó a Kepler y ya, digamos que con Kepler ya se tenía una respuesta completa, pero como que costó afinarla. Pero la verdad es que si yo planteo el problema en su contexto general, es un problema que sigue dando curso a la investigación. El problema es, ¿cómo puedo hacer yo para tomar piezas poligonales y llenar el plano? ¿Ok? Pero obviamente les tengo que fijar ciertas reglas, porque hay una cantidad infinita de posibilidades. Yo tomo el plano, empiezo a tirar líneas, y eso me da un polígono y una división del plano, y entonces yo puedo hacer eso con una libertad total y tengo, por ejemplo, infinitas posibilidades sin ningún patrón. Entonces, lo primero que uno se plantea yo prefiero usar la palabra embaldosados que teselaciones, ¿ok? La verdad es que no sé si teselación es una palabra original del castellano o es una castellanización de la palabra en inglés que es styling, pero en fin. Partamos por lo que era sumamente conocido por todas las culturas antiguas. Existen solo 3 polígonos regulares que embaldosan el plano, ¿cierto? Ahora, también les tengo que decir exactamente cuáles son las reglas. La regla es que yo voy a disponer los polígonos de tal manera que un vértice no me quede sobre el lado de otro polígono, sino que me coincidan vértice a vértice. ¿Ok? Y existen 3 polígonos que embaldosan el plano, así. ¿Cuáles son? 3 polígonos regulares. El triángulo equilátero, el 3, 4 y 6. ¿Ah? ¿Y el 5? ¿Qué le pasó al 5? El pentágono no sirve, ¿cierto? Después vamos a ver, el pentágono tiene eso mágico de que se pierde en medio. Siempre todo lo euclidiano es 3, 4, 6. Pero el 5 como que queda mal. Y del 7 para adelante no entra porque es demasiado grande. Eso voy a tratar de darle alguna intuición sobre eso. Pero esto es archiconocido. Son los 3 polígonos que embaldosan el plano, los 3 polígonos regulares que embaldosan el plano con la regla que yo les dije, y la razón es la siguiente. Si yo tomo un polígono y yo lo copio acá, estoy dibujando el mal polígono, porque yo sé que este no me va a funcionar, ¿cierto? Pero no importa, es un dibujo. Después vamos a ver que en realidad yo no puedo tener esto. Bueno, los pentágonos no pueden embaldosar el plano los regulares. ¿Okay? Irregulares sí lo pueden hacer. ¿Ok? Ustedes conocen una frase famosa de Hilbert que dice que la geometría es el arte de dibujar mal pero pensar bien. ¿Ok? Entonces yo estoy dibujando mal, pero vamos a pensar bien. ¿Ok? Yo estoy dibujando mal porque yo sé la respuesta, pero si yo no supiera la respuesta perfectamente podría haber hecho este dibujo. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar el ángulo interno. Vamos a suponer que este polígono tiene n lados. Y entonces ese ángulo interno que me queda allí, yo sé cuánto mide. Vale 180 grados por la suma total y dividido por n, porque son todos los ángulos iguales. Estamos con un polígono regular. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, yo no sé cuánto vale n y yo no sé cuántos polígonos tengo que colocar. Aquí yo puse 3 pentágonos, a lo mejor debía haber puesto 4 pentágonos, 5 pentágonos y ahí sí me acopla. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que este polígono tiene n lados y que estamos considerando m polígonos en ese vértice. ¿Ok? En este caso n es 5 y m es 3. ¿Cierto? Pero estamos poniendo en el caso hipotético de que, o sea, en el caso general, ¿cierto? Yo no sé cuál es el valor de n y tampoco cuál es el valor de n. ¿Ok? Bien.
Entonces aquí yo tengo ese ángulo, aquí se me repite, se me repite. ¿Cuántas veces se me repite? M veces, porque yo estoy poniendo M polígonos, ¿cierto? Entonces el ángulo total acá va a ser 180 grados por n menos 2 dividido por n, m veces. ¿Están de acuerdo? El ángulo repetido m veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuánto tiene que ser eso? Tiene que ser un ángulo completo. 360, ¿cierto? Y le pongo todavía los grados, no importa, como son grados a los dos lados, no hay problema, ¿cierto? 360 es el doble de 180, ¿cierto? Entonces yo ahí puedo simplificar. Entonces me queda m por n menos 2 dividido por n es igual a 2. ¿Sí? Y me queda una ecuación algebraica. Tengo que descubrir los valores de m y n. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Despejo, pero tengo dos variables y lo que yo quiero son números enteros mayores o iguales a 2, ¿cierto? O en realidad a 3, porque un polígono tiene que tener por lo menos 3 lados y se me tienen que juntar por lo menos 3 polígonos, no se pueden juntar solo 2, ¿cierto? Porque si no el ángulo tendría que ser 180 grados y eso no se da. Yo les voy a hacer un truco para resolver esto rápidamente, un truco bien bonito algebraico, porque me lo conozco de memoria, digamos, pero si no, lidiar con esta ecuación puede ser un poquito largo. Entonces voy a seguir acá y voy a multiplicar, me queda m por n menos 2m es igual a 2n. ¿Está claro? ¿Sí? Pasé multiplicando el n para acá y acá desarrollé m por n menos 2m. mn menos 2m es igual a 2n. ¿Sí? Después paso restando. mn menos 2m menos 2n es igual a 0. ¿Cierto? Y este es un truco que a uno no se le ocurre la primera vez que resuelve esto, pero lo voy a hacer. Voy a sumar 4 a los dos lados. ¿Ok? Entonces esto es mn menos 2m menos 2n más 4 es igual a 4. ¿Sí? No he cambiado nada la igualdad. ¿Y por qué hice eso? Porque ahora lo que está a la izquierda se puede factorizar. ¿Lo ven? ¿Cuánto es? Exacto, exacto. Díganlo más fuerte nomás, si no hay problema. ¿Sí? Entonces son dos. M y n son números enteros mayor o igual a 3. Entonces m menos 2 por n menos 2 corresponde a dos factores que al ser multiplicados me dan 4. ¿Sí? Y son todos números enteros. ¿Y el 4 qué posibilidades tengo? El 4 yo lo puedo escribir como 4 por 1, como 2 por 2, o como 1 por 4, ¿cierto? Y tengo que analizar esas tres posibilidades. Entonces, tenemos tres ecuaciones. Miren, m menos 2 igual a 4, n menos 2 igual a 1, m menos 2 igual a 2, n menos 2 igual a 2, y m menos 2 igual a 1, n menos 2 igual a 4. ¿Sí? Está bien, son las tres posibilidades que yo tengo. ¿Ok? Para que el factor de la derecha sea 4. Y esto me da m igual a 6 y n igual a 3. ¿Qué me está diciendo? Están llegando 6 triángulos equiláteros, ¿cierto? N era el número de lados del polígono y m la cantidad de polígonos. O sea, es el embaldosado así. Yo les dije que la geometría del arte es dibujar mal, pero pensar bien. ¿Sí? Tenemos ¿cuántos lados? 3. ¿Y cuántos están llegando? 6 en cada vértice. ¿Está claro? Aquí me da m igual a 4, n igual a 4, ¿cierto? Están llegando 4 cuadrados por vértice. ¿Sí? Entonces, este es más fácil de dibujar porque es una cosa así.
Entonces yo me paro en un vértice, tengo 4 cuadrados. ¿Sí? ¿Y este qué me da? Me da m igual a 3 y n igual a 6. ¿Está claro? Y esto significa que están llegando 3 hexágonos regulares por el lado. Y esto va a ser ya más difícil que lo dibuje. ¿Ven? Ya me equivoqué. Que me gusta el pentágono. Tengo afición por los pentágonos, pero en fin. ¿Ok? Y vamos a parar ahí. Me quedaron de distinto tamaño, pero no importa. Tengo hexágonos y tengo 3. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Se perdió. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Lo que hicimos, si se fijan, hicimos algo que viene haciendo la humanidad desde hace mucho tiempo. Transformar problemas de geometría en problemas de álgebra. ¿Cierto? Porque el álgebra es más potente en muchos casos para resolver problemas de geometría. Y eso lo aprendimos desde la antigüedad. O sea, que vimos que en la antigüedad la gente se quedó pegada en unos problemas que nunca pudo resolver porque no tenía el lenguaje algebraico para hacerlo. Entonces lo que queremos es usar polígonos regulares para embaldosar el plano. Vamos a poner nuestra regla de que las uniones se dan vértice a vértice, nunca vértice a lado. Por lo tanto, aquí tienen que converger los vértices de todo. Vamos a suponer que el número de lados de los polígonos regulares que estamos suponiendo que estamos usando es n y que llegan m polígonos a cada vértice. M polígonos. ¿Está bien? Entonces, yo sé cuánto vale ese ángulo. Ese ángulo vale, por la fórmula que teníamos anteriormente, 180 por n menos 2, que es la suma total, dividido por n, porque son n ángulos. Este es el ángulo que está aquí, el ángulo interno de un polígono regular de n lados. Y se me están copiando m de esos ángulos. Entonces tengo m por el ángulo interno de un polígono regular de n lados, tiene que ser el ángulo completo. ¿Ok? 360 grados. Y una vez que yo tengo esto, yo ahora tengo una igualdad algebraica que tengo que tratar de entender. Yo aquí puedo simplificar porque tengo 180 y 360 es 2 por 180, entonces simplifico y me queda un 2. Nada más que eso. ¿Cierto? Y me olvido de los grados. Bueno, si eran grados también, no son números, son grados. ¿Ok? Pero olvidémonos, porque están a los dos lados. ¿Ok? Y ahora yo tengo esto, y esto sí que tiene una cara algebraica ya más evidente. Aquí yo hice 2 pasos en 1, multipliqué m por n y m por 2. Por eso me quedó mn menos 2m allá. Y el n lo pasé multiplicando acá. Por eso me quedó 2n a la derecha. Y acá yo hice un pequeño truco. Bueno, lo primero pasé restando el 2n, me quedó igual a 0. Y esto es un truco, lo voy a escribir así. Es un truco que me permite resolverlo rápido. Es un truco que es bien conocido en esto, pero es un truco. Cuando uno piensa en este problema, no es lo primero que se le ocurre. Pero en fin, funciona, y funciona mucho, y lo vamos a ver repetido este truco muchas veces. En vez de despejar m en términos de n y ver las posibilidades, etcétera, etcétera, yo sumé 4 a los dos lados. ¿Ok? ¿Y por qué lo hice? Porque cuando yo miré esta expresión ahora, que se ve fea, en realidad un factor de un producto de dos factores. Es m menos 2 por n menos 2. ¿Sí? Toda esta expresión es m menos 2 por n menos 2. Entonces me quedó m menos 2 por n menos 2 es igual a 4. Y estos dos factores son números enteros, positivos de hecho. Y me tienen que dar entre los dos 4. ¿De qué manera yo puedo fabricar el 4 como producto de factores? De 3 maneras diferentes. 4 por 1, 2 por 2 y 1 por 4. Yo considero el 4 por 1 y el 1 por 4 como cosas diferentes, porque m y n son cosas diferentes. M es la cantidad de polígonos y n es el número de lados del polígono. ¿Ok? Entonces yo hago los 3 casos. Cuando el primer factor es 4, el segundo es 1, el primero es 2, el segundo es 2, y el primero es 1 y el segundo es 4. Y ahí me salen las 3 soluciones. ¿Ok? Y en cada solución, de nuevo, el valor de m corresponde al número de polígonos que hay en torno a cada vértice, y el valor de n me dice cuántos lados tiene el polígono. ¿Cierto? En este caso, m es 6, significa que hay 6 polígonos en torno a un vértice. N es 3, significa que esos polígonos son triángulos equiláteros.
¿Ok? Lo mismo acá. 4 cuadrados, 3 hexágonos regulares. Y eso es el caso más sencillo de un embaldosado, porque es el caso en que usamos siempre el mismo polígono y el mismo polígono regular. Y después uno puede empezar a hacerse preguntas. ¿Qué pasa si uso polígonos si yo empiezo a mezclar polígonos regulares? ¿Qué pasa si uso polígonos que no necesariamente sean regulares? ¿Qué pasa si me autorizo a usar polígonos que no sean convexos? ¿Qué pasa si...? Etcétera. Y es todo un mundo, es un tema de investigación hasta hoy en día. Con decirle que uno de los teoremas más importantes de la matemática que se demostró el año pasado, a principios del año pasado, fue un teorema que tiene que ver con embaldosados por pentágono. ¿Ok? Yo le hice ver, fíjense de nuevo, es misterioso la matemática, aparece el 3, el 4 y el 6, el 5 siempre queda excluido. Y tratar el pentágono es algo difícil. Y es un teorema que tiene que ver con qué tipos de pentágonos pueden embaldosar. El pentágono regular no puede, pero hay otros pentágonos que sí. Y es un teorema que fue demostrado recién en 2018 con ayuda computacional. Un teorema súper importante. ¿Ok? Entonces ahora yo me voy a plantear un problema y les voy a explicar cómo se resuelve, porque si yo les estuviera dando todos los cálculos, nos pasaríamos aquí 6 horas. Pero les va a quedar clarísimo qué es lo que estamos haciendo y les voy a dar la respuesta completa y una respuesta súper bonita porque permite hacer trabajo en la escuela, permite mandar a los estudiantes a hacer investigación, etc. Entonces vamos a cambiar los embaldosados regulares por lo que uno conoce como embaldosados semirregulares. Que no sé si será el mejor nombre porque vamos a usar todavía polígonos regulares, pero vamos a autorizarnos a mezclar los tipos de polígonos, no necesariamente vamos a ocupar el mismo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo me autorizo solo a usar polígonos regulares. Las uniones tienen que ser vértice a vértice, no puede quedar el vértice de uno metido en el lado de otro. Pero me autorizo a usar polígonos de distinto tipo. ¿Ok? O sea, yo puedo mezclar un cuadrado con un triángulo equilátero, un octógono regular, un dodecágono y a lo mejor funciona. ¿Ok? Y quiero ver todas las posibilidades. ¿Está bien? Eso es lo que quiero hacer. Y quiero que en cada vértice vaya ocurriendo lo mismo. ¿Ok? No que haya un vértice que se comporta de una manera y un vértice que se comporta de otra y empezar a mezclar hasta que pueda hacerlo, sino que haya un patrón que si yo miro aquí, yo sé que se va a repetir en todas partes. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de tantearlo con el método clásico, es decir, haciendo monitos feos. Después de la pausa vamos a tener un data aquí, yo les voy a proyectar las figuras porque son súper bonitas, pero nosotros ahora estamos en el proceso de tratar de imaginarnos qué podría pasar. Por ejemplo, yo podría pensar en lo siguiente. Tomen un cuadrado. Tomen otro cuadrado. Aquí yo tengo 90 grados y 90 grados, 180 grados, ¿cierto? Y yo podría ir y pensar en... ahí yo tengo... Claro, los cuadrados me quedan en distintos portes, entonces no se ve muy bien. Pero tengo dos triángulos equiláteros, son 60, 60, 60. Y aquí yo voy y coloco otro y estos tres ángulos son de 60 grados, ¿cierto? Entonces yo hago una wincha de cuadrado y una wincha de triángulo equilátero y después una wincha de cuadrado y una wincha de triángulo equilátero y se va completando bien, ¿cierto? Y no hay ningún problema. ¿Sí? Y ahí mezclé dos tipos de polígonos. ¿Ok? Entonces vamos a usar una nomenclatura que va a permitir hablar más rápidamente estas cosas. Nos vamos a parar, cuando tenemos un vértice, yo lo que les dije es que la regla es que la configuración va a ser la misma en todos los vértices. Entonces nos vamos a parar en un vértice, no importa en cuál, y vamos a mirar los ángulos. Vamos a empezar con cualquiera, no importa. ¿Ok?
Y vamos a decir, este polígono tiene 4 lados, el que viene al lado tiene 4, después 3, 3, 3. Entonces en baldosado le vamos a llamar el 4, 4, 3, 3, 3. ¿Ok? Es una notación, es para hablar más rápido, para no tener que decirle cuadrado, cuadrado, triángulo, equilátero, triángulo, triángulo, equilátero. Va a ser 4, 4, 3, 3, 3. Y lo que hay que pensar es que esto es lo mismo que 4, 3, 3, 3, 4. O sea, si yo me cambio cíclicamente, va a ser lo mismo. ¿Qué significa esto? Es que en vez de haber empezado a contar por acá, yo empecé a contar por acá. Entonces, 4, 3, 3, 3, 4. ¿Ok? Pero lo considero como lo mismo. No hay un polígono específico del cual yo empiezo a contar. Entonces, es lo mismo también que haber contado 3, 3, 3, 4, 4. ¿Ok? Y nuestra primera tarea es ver cuáles son las posibles combinaciones en las cuales yo puedo formar el ángulo completo. Ahora mezclando polígonos regulares, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos 3 combinaciones. Eran los triángulos equiláteros, que ahora con esta notación pasa a ser un 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cierto? ¿Sí? Después, la de los cuadrados, ¿qué notación tiene? 4, 4, 4, 4. Y esta es mi favorita, ¿eh? Van a ver por qué. ¿Ya? ¿Cuál es la notación acá? 6, 6, 6. ¿Ven? Ok. El de las abejas, ¿cierto? Las abejas son diabólicas. Es una pena que el 666 esté tan estigmatizado porque la verdad es que es un número bien bonito. Tiene propiedad aritmética súper linda. Busquen por ahí en internet propiedad aritmética del 666. Es bien especial como número. Pero en fin. Mi propiedad favorita es que si ustedes toman todos los números del 1 al 36 y los suman, les da 666. Eso es lindísimo. Ok, pero tiene muchas más. Es un número súper bonito. Ya, pero les quedó claro lo de la configuración. ¿Sí? Entonces ya tenemos el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6. No, 6, 6, 6. Ok. Pero aquí ya teníamos el 4, 4, 3, 3, 3, etc. Entonces, yo les voy a escribir un teorema en la pizarra para que les quede registro de cuáles son todas las posibles configuraciones. No hay infinitas configuraciones. De hecho, hay 21 configuraciones. ¿Ok? Hay 21 configuraciones. Bueno, les voy a escribir las 21 configuraciones y después les tengo que explicar un par de cositas, pero lo primero es dejarles escrito la lista, que no me la sé de memoria, voy a tener que consultar aquí mi ayuda de memoria que tengo al lado. Pero por favor escriban en su cuaderno que son configuraciones puntuales. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y les tengo que explicar exactamente el contenido del asunto. Los voy a separar en 3 grupos, ¿ok? Pero en total van a contar 21. Ok, entonces el primer grupo va a ser el de los embaldosados regulares, el que ya tenemos, ¿cierto? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, mi favorito. ¿Ok? Después, vamos aquí. 3, 3, 3, 3, 6. ¿Lo ven? Tomo 4 triángulos equiláteros y después le pego un hexágono. Y después tengo que ver cómo se... Eso suma 360. ¿Ya? Después tengo que ver si se puede completar o no con todas las propiedades que yo les dije. El 3, 6, 3, 6. Ese es bonito también porque tomo un triángulo, hexágono, triángulo, hexágono. ¿Cierto? El que teníamos por ahí, el 3, 3, 3, 4, 4.
¿cierto? El de los 3 triángulos con 2 cuadrados. Fíjense que este es diferente. 3, 3, 4, 3, 4. Tomo 2 triángulos, le pongo un cuadrado, un triángulo y después un cuadrado. No es lo mismo que el otro. ¿Sí? Porque aquí venían los 3 triángulos juntos. Y aquí se separan. Hay un cuadrado entre este triángulo y este par de triángulos, hay un cuadrado por los dos lados. ¿Ok? Entonces es algo diferente. A ver si este lo han visto alguna vez. 3, 4, 6, 4. Triángulo, cuadrado, hexágono, cuadrado. Suman 360, si se fijan, este con este son 2 cuadrados, suman 180. Aquí hay 60 grados y aquí hay 120 grados. ¿Cierto? Suman 180, que sea 360. Este es súper lindo. Está en muchos decorados. El 488 es un cuadrado y 2 octógonos. ¿Cuál es el ángulo interno de un octógono regular? Hagamos el cálculo. Sería 180 por 8 menos 2 dividido por 8, ¿cierto? Eso es, bueno, en grados. 6 octavos por 180. ¿Y eso cuánto es? ¿Alguien lo tiene en la mente? ¿Cuánto? Pero hay que dividirlo por 8. 135. 135 por 2, ¿cuánto es? 270. 270 y 90, 360. ¿Ok? 3, 12, 12. Este también es súper lindo. Ya, aquí voy a escribirlo así para que quede claro que es un 12 y un 12. 3, 12, 12. Tenemos un dodecágono y un triángulo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo interno del dodecágono? ¿Regular? Bueno, lo hacemos de nuevo. Sería 180 por 12 menos 2 dividido por 10. Eso es 18 por... No, perdón. Perdón. Les decía que estaba haciendo tonterías. Disculpen. Eso es. Son 150, ¿cierto? Ya. Ok, son 150 grados. 150 por 2 son 300, más los 60 que me aporta ese, 360. Y me quedó uno acá, que lo voy a tener que escribir al ladito porque me faltó, es el 4612. Ese es un cuadrado que lo acompaña un hexágono y después viene un dodecágono. ¿Se fijan? El de 6 da 120, más este que daba 135, 150, 120 y 150 son 270 más 90, 360. Está perfecto. ¿Ok? Y me queda una tercera lista que son los rarísimos, porque la verdad es que estos uno acostumbra a verlos. Después que hagamos la pausa yo les voy a mostrar imágenes y todos me van a decir, ese yo lo había visto en el baño, en la cocina, en alguna parte. ¿Ok? Pero ahora viene una lista de cosas que a uno le sorprenden porque uno no está acostumbrado a verlo y les tengo que explicar por qué uno no está acostumbrado a verlos, porque no los puede ver. Voy a tomar mi ayuda de memoria porque es larga esta lista. ¿Alguien ha visto alguna vez un 3824? Pero da. No me creen, hagamos el cálculo. El 3824. ¿Cuánto vale el ángulo interno de un polígono regular de 24 lados? Bueno, hay que hacer el cálculo. 180 grados por 22 dividido por 24. ¿Alguien me puede decir? 165. Es un número bonito, ¿se dan cuenta? 165 grados. ¿Y este cuánto era? Ya, 165 más 135. 300. Más 60, 360, no hay ningún problema. ¿Ah? ¿Nunca han visto acoplado un polígono de 24 con uno de un octógono y un trígono? ¿No? ¿No tienen un póster así con polígono?
No, les voy a explicar que no lo pueden tener, ¿ok? Se lo voy a explicar después. Pero les voy a dar la lista, ¿entendieron la idea, cierto? Sí. Esto es solo en torno a un punto, ¿ok? Entonces, ya, sorpréndanse, el 3, 7, 42. El 5, 5, 10. Este es bonito, ¿eh? Fíjense, aquí sí aparece un pentágono. ¿Eh? Un pentágono con un decágono. Pero tiene un problema todavía, tiene un defecto. El 3, 9, 18. El 3, 10, 15. El 4, 5, 20. El 3, 4, 4, 6. Este tiene un problema, es rarísimo, pero porque se ve sencillo, pero tiene un problema. El 3, 3, 4, 12. El 3, 4, 3, 12. Y el 3, 3, 6, 6. Ese también tiene un problema y se lo voy a explicar pronto. Ya, a mí el que más me sorprende es el 3, 7, 42. O sea, es curioso, pero testemos ese para convencernos. Es el polígono más grande. Fíjense que mientras más lados tiene el polígono, el ángulo es más grande. Vamos a ver ese calculito rápidamente. ¿Ok? Pero la verdad es que sorprende. 7 lados, un heptágono con un polígono de 42, que es 6 por 7. Pero veamos. ¿Cuánto vale el ángulo interno de un polígono de 7 lados? Regular. Bueno, es 180 por 5 dividido por 7, ¿cierto? Y el de 42 lados es 180 por 40. Lo voy a escribir así. Dividido por 42. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pero voy a hacer algo. En vez de dividirlo y hacerlo decimal, aquí yo lo puedo simplificar porque este es 6 por 7. ¿Y el 180 divisible por 6? Sí. Es 30 por 6, ¿cierto? Entonces en realidad me queda 30 grados por 40 dividido por 7. Entonces esto es 120 dividido por 7. ¿Sí? Perdón, 1200 grados dividido por 7. Y este de acá lo voy a copiar igual. Son 180 por 5, ¿cuánto es? 900 dividido por 7. Y lo sumo hacia abajo, esos dos. ¿Cuánto me da? 2100 dividido por 7, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? 300. 300 grados más los 60, 360 grados. ¿Ok? Bonito, ¿eh? Bonito. Hay una cosa que a mí me apasiona en esto y es una cosa que les quiero transmitir. Estamos en una clase de geometría, ¿cierto? ¿Qué significa geometría? Medir la Tierra, ¿cierto? De ahí nace la ciencia de la geometría, ¿ok? De la necesidad de medir distancia, de entender cómo nos posicionamos y un uso práctico de eso, que le da a la antigua cultura que desarrolló la geometría, que era edificar a partir de las mediciones, ¿cierto? Entonces era el arte de medir, de entender cómo nos posicionamos y de edificar a partir de esas mediciones, ¿ok? Y con esa maravilla de la geometría euclidiana, pero sencillísimo, uno puede hacer cosas extraordinarias. Se hicieron los grandes templos, las grandes construcciones, etc. Las pirámides se hicieron sobre la base de un teorema de Pitágoras que los egipcios conocían, por lo menos en la práctica, etc. ¿Sí? Pero había otra cosa que se olvida un poco en la historia de la matemática, que era el arte de decorar. ¿Okay? Las decoraciones en todas las culturas han sido súper importantes y han motivado el desarrollo de la geometría. ¿Okay? Y eso de alguna manera está escondido en la historia de la matemática. Pero es muy importante. Y especialmente, quizás no tanto en el mundo occidental, pero en el mundo islámico, por ejemplo, eso es súper relevante. O sea, la decoración es algo que tiene mucha más importancia de la que tiene para nosotros, como occidentales. Y en realidad esto, si ustedes lo piensan, no tiene muchos fines prácticos en el sentido estricto de la geometría como la ciencia de las mediciones de la Tierra o de las edificaciones.
pero claramente tiene un interés decorativo evidente, ¿cierto? Evidente. Entonces no hay que menospreciar ese lado. Ok, entonces el teorema dice que la lista de los... estas listas de configuraciones son las únicas listas posibles de polígonos regulares en torno a un punto. O sea, es la única manera de combinar polígonos regulares de tal manera que la suma de los ángulos me dé exactamente 360 grados. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es lo que dice el teorema. No dice más que eso. Dice, si yo quiero colocar en torno a un punto un polígono regular, otro, ni siquiera sé cuántos. ¿Ok? Pero si yo quiero hacer una combinación, estas son todas las posibilidades. Yo puedo usar un mismo tipo de polígono, aquí yo puedo usar de varios, y allá también puedo usar de varios. ¿Ok? Entonces, es claro por qué aquí yo diferencié la lista 1 por lo menos de la 2 y de la 3. ¿Sí? Ya. Ahora, la pregunta natural que ustedes debieran hacerme es ¿por qué tengo 3 listas y no 2? ¿Ok? Entonces yo pido que me hagan esa pregunta, por favor. ¿Por qué escribí 3 listas y no 2? ¿Ya? Es porque estos que están acá son mejores que estos. ¿Ya? Mejores en el sentido siguiente, que ustedes estos los conocen, porque con esto no solo yo puedo decorar en torno a un punto, sino que yo puedo extender la decoración de tal manera que yo vaya viendo siempre lo mismo. Se puede hacer un patrón para que se haga un verdadero embaldosado. O sea, si ustedes me pasan muchos triángulos equiláteros y hexágonos, y yo empiezo a repetir esto, yo les embaldoso el piso. ¿Ok? O la pared o lo que quieran. ¿Ok? Es lo mismo acá. Si me pasan octógonos así, no sé si venden octógonos en el home center, pero en fin, octógonos y cuadrados, yo les embaldoso el piso. En cambio, si ustedes me pasan polígonos de 3, 7 y 42 lados, bueno, primero va a ser difícil que los consigan, pero en fin, 3, 7 y 42 lados, yo les puedo embaldosar en torno a un punto, pero no les puedo embaldosar todo. Porque después se me producen problemas. Se puede hacer una combinación, se puede hacer un poquito más, si uno es un poquito astuto, pero no se puede llenar todo. ¿Está claro? Es por eso que estos, cuando uno los ve por primera vez, los sorprenden. Especialmente estos. Quizás estos no tanto, porque un 3-3-6-6 es muy parecido a lo que ya teníamos acá, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos el 3-6-3-6. Significa que si yo quiero usar de a 2 hexágonos y de a 2 triángulos equiláteros, los tengo que poner uno alternado al otro. Si yo pongo los 2 triángulos y después los 2 hexágonos, voy a tener un problema después. ¿Ok? Entonces no solo es un asunto de qué piezas uso, sino que también de cómo las pongo. ¿Está claro? Entonces si ustedes le dan las buenas baldosas al mal maestro, es posible que se equivoque. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia? ¿Se fijan? Esto es súper importante, comparar ese con ese. Y creo que hay un par. ¿Ya? Y eso es un teorema matemático que en general se le atribuye a Arquímedes y a Kepler. Pero uno podría decir que un poquito posterior porque faltaba un análisis de algunos. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo uno demuestra un teorema así? O sea, más allá de demostrar, es cómo uno llega a esta lista y uno está seguro de que no se le escapó nada. ¿Cierto? ¿Y cómo descubrió el 3742, por ejemplo? El 3742 es una cosa rarísima, no tenía por qué aparecer, apareció así. ¿Ya? Y les voy a explicar, no les voy a dar el detalle de todo porque la verdad es que son muchos cálculos, pero les voy a dar un cálculo fundamental que les va a quedar claro cómo salen todos y después les voy a explicar, tal vez después de la pausa, después de que veamos la figura, por qué esos no permiten embaldosar. ¿Ok? Aquí les voy a dar figuras, que para quedar claro, en cada una de estas, esto está embaldosando y ustedes de nuevo van a reconocer muchas baldosas que han visto alguna vez en la vida y los de allá les voy a explicar. ¿Ok? Entonces, la primera observación es la siguiente, es, si se fijan, yo estoy usando de a 3 polígonos, de a 4 polígonos, de a 5 polígonos, de a 6 polígonos. Pero en ningún momento usé 7 polígonos. ¿Ok? En ningún momento usé 7 polígonos. ¿Ok?
¿Será que hay algo allí? Bueno, yo les di el enunciado, entonces tiene que haber algo, pero les voy a tratar de explicar por qué no. A priori yo sabía que no podía usar 7 polígonos y que solo tenía que llegar al caso de 6 polígonos, y no más que eso. Eso me restringe un montón las posibilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos el ángulo interior de un polígono de n lados, regular. Es 180 por n menos 2 dividido por n. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar n y el ángulo. Si n vale 3, esto era 60 grados. Si n vale 4, esto vale 90 grados. Si n vale 5, esto vale 108, ¿cierto? El ángulo más lindo que puede existir. Disculpe, es que me gusta el pentágono. 6, 120. 7, lo calculamos, era un ángulo raro, ¿cierto? 8. ¿Cuánto? Sí, no importa. 128,57. ¿Y es exacto? Sí, porque es un razón. O sea, sigue. Es periódico, ya. Después el 8 era 135. El de 9 me va a dar de nuevo raro, ¿cierto? Ya. No importa, esto se completa, pero lo que vamos viendo es que el ángulo va aumentando, ¿cierto? ¿Sí? El ángulo más pequeño que yo tengo es el de 60 grados. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que uno constata, y les voy a explicar por qué es verdad. El ángulo, mientras más lados yo tengo, y esto es intuitivo, mientras más lados yo tengo, se tiene que ir abriendo más el polígono para después cerrarse. Por lo tanto, el ángulo va aumentando. ¿Ok? Y eso uno lo ve en la fórmula. Fíjense, voy a reescribir la fórmula así. Disculpen por lo pedante, pero es la buena manera de verlo. ¿Sí? Multipliqué 180 por n, y después multipliqué 2 por 180, que lo escribí así. ¿Está claro? Pero ¿por qué hice eso? Porque aquí el n se puede simplificar. ¿Sí? Entonces esto me queda 180 menos 2 por 180 es 360 dividido por n. Y esa es otra manera de ver la fórmula del ángulo interno de un polígono regular. Es 180 menos algo. ¿Cierto? Es menor que 180 porque es un ángulo agudo. Y lo que yo le resto es eso, es 360 dividido por n. 360 dividido por n. ¿Cierto? Y ahora uno lo voy a decir, no lo voy a escribir. Entonces pongan atención. Si el n aumenta, cuando yo divido por n, disminuye. Pero como yo estoy restando, aumenta. ¿Cierto? Por lo tanto, si el n aumenta, esta expresión aumenta. ¿Cierto? Si quieren ser más pedantes, esto es una función creciente de n. ¿Cierto? A mayor n, mayor ángulo. ¿Sí? Y es lo que constatamos en la lista. ¿Sí? Ya, entonces eso me dice que el ángulo más chico que va a aparecer es el del triángulo equilátero, que es 60 grados. ¿Sí? Es lo más chico que me puede aparecer. Y yo con 6 triángulos equiláteros, con 6 veces 60 grados, yo ya formo el ángulo completo. ¿Cierto? Significa que yo no puedo acoplar 7 polígonos regulares para formar un ángulo de 360, porque tendría por lo menos un ángulo total de 7 veces 60 grados, y eso pasa a los 360. Y de hecho, si yo acoplo 6 ángulos, la única manera de hacerlo es con 6 triángulos equiláteros, porque si yo pusiera un polígono que no es triángulo equilátero, ya pasaría a los 60 grados, y la suma total pasaría a los 360. Entonces, la única posibilidad de acoplar 6 polígonos regulares es la que está aquí. 6 triángulos equiláteros. ¿Está claro? Entonces después yo tengo que empezar a pensar ya. ¿Qué pasa si acoplo 5 polígonos regulares? ¿Qué pasa si acoplo 4 polígonos regulares? 3 polígonos regulares. 2 polígonos. 2 polígonos regulares no puede ser porque, ¿cómo se llama? Necesito por lo menos 3, porque si no tendría un ángulo de 180 grados. ¿Ok? ¿Está bien? El punto es que tengo una cantidad de variables que considerar en cada caso. Puedo tener 3, 4 o 5.
6, ya sabemos que este es el único caso posible. Uh-huh. Voy a borrar acá. No quiero borrar las listas porque tenemos que ir detectando los distintos polígonos. Ok. Entonces vamos a ver el caso de 3 polígonos regulares llegando a un punto. Y veamos cómo resulta. No va a ser tan fácil como en el caso anterior. Antes todos eran iguales los polígonos, ahora tenemos 3 polígonos regulares. Digamos de n1 lados, n2 lados y n3 lados. ¿Está claro? Eso quiere decir que un polígono, o le vamos a cambiar letra mejor, P, Q y R. Ya les vamos a poner P, Q y R porque si no es demasiado, tiene demasiado subíndice. P, Q y R lados. O sea, tengo un P-ágono regular pegado con un Q-ágono regular y después un R-ágono regular. ¿Está claro? Y quiero ver qué es lo que pasa. Ya. No estoy suponiendo que sean distintos. O sea, en este cálculo me tiene que salir, por ejemplo, el 666. ¿Ya? Y lo que yo sé es que tienen que sumar 360 grados. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo un polígono que el P-ágono, después tengo otro polígono rarísimo, bueno, son convexos. El Q-ágono y aquí el R-ágono. Y aquí tienen que sumar los 360 grados. ¿Cuál es el ángulo interno del P-ágono? Bueno, tenemos nuestra formulita, 180 por P menos 2 dividido por P, más 180 por Q menos 2 dividido por Q, más 180 por R menos 2 dividido por R, y eso es 360. ¿Sí? Y lo que queremos es encontrar los valores posibles de P, Q y R que sean enteros positivos mayor o iguales a 3. Ya. Está difícil, ¿no? ¿No? No es evidente cómo proceder. ¿Qué hago? Así, le empiezo a dar valores al P, después al Q, al R. Ya, lo primero que sí es evidente que uno tiene que hacer es simplificar. ¿Ok? 180 me lo mato. Bonita ecuación, ¿no? ¿Sí? Ya, todavía está complicada, pero ya está más bonita. Es P menos 2 sobre P. Ahora voy a hacer un truco. Miren en la pizarra. Es un truco parecido al que ya había hecho en el ángulo interno. P menos 2 partido por P es igual a P partido por P menos 2 partido por P. ¿Cierto? Y esto es 1 menos 2P. Y lo mismo pasa con aquí con el Q y con el R. Entonces me queda, lo voy a reescribir así. 1 menos 2 partido por P más 1 menos 2 partido por Q más 1 menos 2 partido por R es igual a 2. ¿Sí? Lindo, lindo, lindo. Y ahí yo tengo, los 1 suman 3. ¿Sí? Y después yo paso el 2 restando y lo que está con signo negativo a la izquierda. Ok. Me van a creer en esto. 2P más 2Q. El P me quedó horrible. Más 2R es igual a 1. ¿Sí? ¿Está bien? El 1 sale del 1 más 1 más 1 menos 2 y el otro pasa a serlo. Y ahí se ve mucho más concisa la ecuación, ¿cierto? Pero todavía no es evidente cómo trabajarla. Tengo 2 partido por P, o si ustedes quieren un P más un Q más un R,
es igual a 1/2. Y recuerden las condiciones, P mayor o igual a 3, Q mayor o igual a 3 y R mayor o igual a 3. ¿Sí? Porque son polígonos de P, Q y R lado. ¿Está bien? Hay que encontrar todas las soluciones de esa ecuación. ¿Ya? Y de nuevo, esta es la fuerza del álgebra. Transformamos el problema de los embaldosados, ¿cierto? De las decoraciones, o por lo menos el problema de las configuraciones puntuales, en una ecuación algebraica. Un P más un Q más un R igual a 1/2. ¿Alguna idea para continuar? Voy a necesitar pizarra, así que vamos a borrar acá. Esto en sí es un problema. Al margen de todo lo referente a los embaldosados, esto en sí como una ecuación es un problema tipo CEMAT o Olimpiada. ¿Ya? Es una propuesta. Se puede hacer también... ¿Cómo? ¿666? Sí, pues un 666, un sexto más un sexto más un sexto son 3 sextos, 1/2. Y ahí me da el ejemplo. O si tú quieres el 3, 10, 15. El 3, 10, 15. Un tercio más un décimo más un quinceavo es 1/2. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo, o sea, el hecho que esa configuración. Pero hay que descubrirlos todos. ¿Ok? Ya, entonces yo no les voy a dar la receta todavía, vamos a hacer la pausa porque está servido allá afuera el sanguchito que tenemos y la bebida. Échenle una miradita a esta ecuación para que se den cuenta que no es del todo trivial y les voy a mostrar un camino más o menos rápido para llegar a la solución. Pero denle una vuelta durante la pausa.